las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin Hola, hola temor. amigos, ¿cómo Las estamos? Querida armaduras se comunidad de Tras la forjan Armadura Project. ¿Cómo va la causa, viejo Samael? Todo bien, John, todo bien. Me encanta nuevamente estar aquí contigo. Me encanta que estemos iniciando una nueva temporada. Creo que la primera temporada fue una temporada de grandes amigos, una temporada de grandes historias, una temporada en la que empezamos a tender los lazos por los cuales nos hemos ido ayudando unos a otros en esta nueva etapa de nuestra vida, que es la veteranía, después de haber portado un uniforme al servicio de nuestra querida Colombia. Y ha sido también una etapa de aprendizaje, John, ya ves, desde ese primer episodio en el que se nos presentaron cualquier cantidad de situaciones técnicas y de conocimientos y todo el asunto, y que fuimos evolucionando hasta llegar a nuestro episodio número 10 y esa nueva visión de qué podría llegar en estas próximas temporadas en las que hemos tocado veteranos de otros países, en las que hemos tocado nuevamente a nuestros soldados de la patria, a nuestros policías y hemos llegado a mucha más gente. Me alegra mucho yo que nuestra comunidad haya ido creciendo porque en la medida en que vamos creciendo nos vamos encontrando en el camino con nuevas historias, historias poderosas, historias de resiliencia, historias de liderazgo, historias que nos ayudan a transformarnos en este nuevo escenario de vida. Y como siempre, contento, muy contento de estar aquí contigo, John. Tama, y gracias por dar esa introducción a lo que fue el cierre de la primera temporada y cómo en la segunda temporada hay cabida para un montón de historias con mayor amplitud en los veteranos que simplemente van a ser espectaculares porque recordemos que entre la armadura todas las historias merecen ser contadas. Todas las historias nos dejan enseñanzas, nos dejan cosas para incorporar en nuestra vida de ese camino de otros que han recorrido. Y para este inicio de temporada, Samael, le cuento que estoy muy contento porque no podríamos tener el privilegio de abrir esta segunda temporada más que con el invitado que traemos. Y antes de mencionarte el invitado, te voy a decir que este programa va a girar en torno de cómo el liderazgo y el propósito de vida se puede ir transformando a medida que va pasando el tiempo. Recordarle a la audiencia que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Suscríbanse al canal, dejen los comentarios en el contenido, que es lo que realmente ayuda, y denle like al contenido. Sin más preámbulos, te voy a presentar a una persona la cual admiré mientras estuvimos en servicio y que previa autorización de él ya podemos relacionarnos de una manera un poco diferente. Quiero darle la bienvenida, el saludo especial a José Armando Serpa. José Armando, bienvenido a Tras la Armadura. John, Isamael, gracias por la invitación a este proyecto tan hermoso, por este proyecto que ya lleva creo que 10 ediciones. Sé que el trabajo no es fácil, construir proyectos como estos no es fácil, pero lo más importante de estos proyectos es que tiene que llegarle al corazón de cada una de las personas que escuchan cada día este programa detrás de la armadura, porque detrás de la armadura siempre hay hombres y seres humanos, hay individuos con un gran espíritu que tienen sensibilidad y emociones y que esas emociones precisamente los llevaron también a colocarse en esa armadura, pero que después tuvieron que dejarla para pasar a otra etapa de su vida. Muchas gracias, John y Samuel. Respetuoso saludo de bienvenida. Agradecidos con mi general por darnos un espacio dentro de su agitada agenda. Y estoy seguro que, al igual que las historias que le decía, nos traían nuestros soldados, nuestros policías, el resto de los veteranos con los que hemos tenido la oportunidad de dialogar, estoy seguro que el impacto que tendrá esta primera historia que nos trae un general de la República de Colombia a Tras la Armadura. Estoy seguro que va a impactar a muchos de nuestros seguidores. Quisiera pedirle, mi general, que se presente para que nuestros escuchas y las personas que nos están viendo en YouTube también sepan quién es mi general Serpa. Mucho gusto, mi nombre es José Armando Serpa Hernández. Soy santanderiano, nacido en la ciudad de Bucaramanga, ya tradicionalmente santanderiana. Eh,
criado también en unidades militares, pues me siento orgulloso de haber sido hijo también de un sargento primero del ejército que se retiró como en el año 75. eh, Me acuerdo muy bien en la ciudad de Pamplona. Él era el arma de infantería y yo creo que ahí inicia todo este proceso mío de esa gran vocación a servirle al país, y de esta manera como lo hice durante todos estos años, eh, dentro de mi carrera. Son 34 años, eh, de haber estudiado alguna otra carrera, pero definitivamente mi vocación, y mi espíritu estaba en ser un soldado. Que ser soldado hoy en día muchas veces piensa que es el soldado raso, no. Todos somos soldados, el oficial, el suboficial, mismo soldado, porque esa es la esencia y la identidad de nuestros ejércitos. Y en la medida que somos pequeños, pero a través del tiempo también pues vamos creciendo y nos vamos capacitando en una formación de valores y de principios que fortalece nuestra identidad, ¿no? Una identidad que se inicia desde la casa con esos valores y que se fortalece con el tiempo en la institución. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando uno decide en su vida tomar este camino de las armas de la República. Vea que tenemos algo en común con mi general y con John, ¿ah? O sea, los tres somos hijos de suboficiales. En el caso de John y de mi general, hijos de suboficiales del ejército. En mi caso, mi padre fue suboficial de la policía, llegó hasta el grado de sargento viceprimero y allí es donde él se retira. Yo le he comentado en varios escenarios que yo crecí también, al igual que mi general y que John, y que muchos de los que están aquí en el programa escuchándonos o viéndonos, crecí escuchando esas historias de mi papá de cuando había estado en el servicio y tal. Y esas historias también fueron alentando, en cierta forma, que en algún momento, cuando uno tuviera ese acercamiento con el ejército o la policía o alguna de las fuerzas militares, sintiera como que esa atracción de seguir ese camino, porque es un camino que sentía uno como propio, ¿no? Gracias por esa bonita introducción, mi general. General José Armando, definitivamente muchas gracias por esta bonita oportunidad. Dice Samael, nos identificamos con historias, nos identificamos con esas emociones. Para nuestra audiencia, decirles que la pregunta del programa va a ser, ¿cree usted que fue suficiente la entrega que dio mientras estuvo en servicio al país? Dejen sus comentarios, escríbanos las respuestas para que las discutamos en el live del próximo miércoles y poder ampliarlas. José Armando, en este caso, ¿cuál es tu respuesta o cuál es tu posición frente a esta respuesta? ¿Fue suficiente toda la entrega que diste mientras estuviste en servicio? Bueno, ante esta pregunta, yo creo que nunca es suficiente nada de lo que uno hace en la vida. Yo creo que esa es la motivación de uno siempre de seguir adelante. Y sí me pregunto eso a veces, ¿hasta dónde pude haber hecho más? ¿Hasta dónde pude haber ayudado más? ¿Hasta donde pude estar en los territorios, pude haber ayudado a otras personas? Porque de eso se trata la vocación, ¿no? Es cómo ayudar y cómo servir a otras personas, pero así son como ayudar a las personas internas como a las personas externas. Y yo pienso que Dios, pues al final le da a uno la oportunidad de ayudar a ciertas personas. Seguramente de haber ayudado a algunas personas dentro de mi carrera militar y seguramente se me quedaron sin ayudar a algunas otras personas y es lo que uno a veces quisiera hacer. Y sobre todo en las personas que, que durante uno en la carrera conoció, tuvieron algún problema, viudas, soñaba con eh, de crear una universidad para los hijos de los oficiales, suboficiales y soldados que morían en la guerra. Puede haber hoy en día muchas universidades que den esa oportunidad, pero qué bien era una universidad pensando en darle esa oportunidad a estos hijos que quedaron huérfanos de aquellos
que perdieron su vida en un servicio militar. Entonces, como ese tipo de cosas, entonces uno hubiera querido dar mucho más de lo que dio, y por eso digo que nunca será suficiente y siempre uno buscará mejorar ese tipo de cosas. Y yo creo que uno se muere y nunca será suficiente realmente en ayudar o haber aportado en este país. También es importante, mi general y John, yo quería comentarles un tema. Con todo lo que ha ido sucediendo después de que salió al aire tras la armadura, pues uno ha tenido la oportunidad de recibir llamadas de otros veteranos, de personas que le comentan sin ser los invitados al programa, pero, llaman a comentar sus historias porque el programa ha permitido que se abra esa oportunidad de charlar con nuestros veteranos, ¿sí? Entonces me comentaba un amigo, me dijo, yo acabé de recibir un cargo, estoy recibiendo un nuevo cargo en ese escenario de veterano que cogió otra línea de trabajo totalmente apartada a la línea de seguridad en la que normalmente uno hace la carrera. De pronto, estando en ese nuevo escenario, se le acerca otro veterano y ese otro veterano, en medio de una charla, le dice, no, que yo no hice nada en mi vida militar, y que ahora estoy con las puertas cerradas para buscar otro trabajo, que mire usted si lo logró, que mire usted cómo ahora sí está recibiendo un nuevo cargo, todos estos temas. Pero yo quiero de pronto ahondar en lo que dice mi general en este momento. Y es claro que nosotros, por la vocación de servicio, a veces uno quisiera dar no el 100%, sino el 150 al 200%, dar más allá de lo que uno tiene por tratar de solucionar problemas que en muchísimos escenarios, en muchísimas ocasiones, se salían del área de influencia del trabajo que uno estaba desarrollando. Y aún en la veteranía hay muchos compañeros veteranos que no se sienten de pronto que hayan hecho lo que corresponde para vivir bien en esa veteranía. Pero sí, también quiero invitarlos a que también seamos un poco tranquilos con lo que ya hemos hecho durante 20, 25, en mi caso fueron 23 años, en el caso de otros compañeros, en el de mi general fueron hasta 30 años de servicio. Digamos lo que, listo, sí, pudo uno haber dado más, pero 30 años de servicio son 30 años de servicio, 20 años de servicio son 20 años de servicios y sacrificios. En ese nuevo escenario hay que estar dispuestos, si el caso lo merece, a iniciar de forma un poquito más suave, tomarse el tiempo. Yo lo digo por experiencia propia. Me he tomado mi tiempo para reiniciar, a reconfigurar mi nuevo ser en la veteranía, y es una recomendación que doy, y no buscar compararse con veteranos que de pronto el escenario ha sido un poco más favorable, entre comillas, porque pues eso les va a generar de pronto algún cierto grado de incertidumbre y de frustración. Estarse comparando es complicado, ¿sí? Es disfrutar el proceso de cada uno de nosotros, como venga y como le haya tocado vivirlo, digámoslo así. Yo en este punto quería preguntarle de pronto a mi general, una vez se quitó el uniforme, ¿cuáles fueron esos sentimientos y esas sensaciones que le llegaron a la cabeza después de 30 años, de más de 30 años de estar sirviendo a Colombia? Ese es un paso que uno sabe que va a llegar y que seguramente le llega a unos más temprano que a otros. En el caso mío fue una decisión propia, digamos, porque a veces uno en la vida militar, uno quisiera encajar siempre en el sentido de los jefes. Hay veces que no se encaja por X o Y motivo, pero también uno debe entender hasta dónde están los techos de cada una de las personas. Y yo creo que yo en ese momento logré discernir el momento en que tenía que dar ese paso a un lado y dejar que la institución continuara, porque la institución es grande y las personas somos transitorios. Entonces yo voluntariamente doy ese paso y solicito mi retiro de la fuerza, muy agradecido con la institución, con las personas que me fueron agradables, con las personas que hubo esa simpatía, y también con las que también no hubo esa simpatía, pero que ayudaron a construir en uno un carácter. Salir a la vida civil, claro, uno se va a ir. La pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me voy a poner a hacer? Entonces comienza a hacer uno ese recuento de su vida, digamos,
¿cuál fue mi preparación durante toda mi carrera? Porque vuelvo a decir, la esencia uno de los militares es ser el soldado, el de servir. Pero ahora voy a pensar en mi familia. Seguramente muchos pensarán, los generales lo tienen todo. Seguramente no es así. Los generales no lo tienen todo porque somos personas comunes y corrientes que tenemos emociones, que tenemos familias, que también tenemos nuestros propios problemas. Y eso toca reconfigurar la vida, resetearla de nuevo y darle ese nuevo reseteada de cómo voy a partir del momento, cómo voy a construir. La primera impresión que uno se lleva es que los primeros que aceptan y lo reciben a uno con todo el amor y cariño es la esposa y los hijos. Son los únicos que verdaderamente lo abrazan a uno. Uno cree que ha construido amigos durante toda su carrera y todo eso. No, lo primero es la familia. Y la familia está ahí en esos momentos, digamos, fuertes en los que uno deja la institución. Y claro, tal vez viene esa reconfiguración de recuperar los hijos, recuperar la familia, dedicarle el tiempo, el espacio necesario a la familia, sobre todo a la esposa, a los hijos, me los gano yo a ellos, eh, porque uno pierde, digamos, los hijos pierden momentos bonitos de su educación cuando son pequeñitos, a veces no los ve uno dar sus primeros pasos o compartir ciertos momentos felices que ellos han hecho con la mamá, pues uno a veces no lo comparte. Pero al llegar a la casa, la familia después de eso, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que quiero decirles es que yo sí soy un hombre cristiano también, creo en Dios, creo que Dios tiene unos propósitos para cada uno de nosotros, que Dios le tiene a uno los caminos, así como hay desiertos, hay momentos críticos en la vida, pues en la vida familiar también hay esos desiertos y hay esos momentos primero uno no puede llegar a la casa a dar órdenes, a decir, oiga, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera, o yo creo que lo mejor es, eh, un ejemplo, estas cosas de la casa de esta manera, creo que hasta en el mercado, yo no hacía mercado, mi señora era la que hacía siempre el mercado, pagaba los servicios, todo ella hacía todas esas cosas y a decirle a uno, oiga, ahora esto es responsabilidad suya, y uno queda como, ¿cómo así? Claro, digamos, ese tipo de cosas queda uno y yo le digo aquí muy sincero, o sea, hasta alguna vez le toca a uno montarse en el Transmilenio. Bueno, ¿y cómo se monta uno eso del tema del Transmilenio, no? Y que uno se encuentra en un Transmilenio y un soldado le diga por ahí, o sea, mi general, en todo el bus, y uno queda como pro, ¿no? Pues eso es una cosa que uno no se, o sea, no se puede imaginar, pero llega. Eso es cuando uno es, digamos, dentro del mundo de la vida como común y corriente. Entonces, hay que asumir responsabilidades que uno antes no asumía. Entonces, le toca a uno asumir esas nuevas responsabilidades. Asumir las responsabilidades otra vez con los hijos, de, de, de estar pendiente. A mí me tocó ese momento que me retiré en la época de la adolescencia, y eso es duro para uno como papá y los hijos. Y si seguramente hubiera seguido el servicio activo, mi señora le hubiera tocado esa, esa época con ellos y digamos los, los disgustos, los consejos. Y uno como papá, pues en la vida militar, pues es, digamos, con los hijos es mucho más permisivo y todo eso. Pero ya viviendo en la casa es otra cosa. Viviendo en la casa ya hay disciplina también, hay un orden, hay unos horarios también establecidos, ¿sí? Y todo eso toca volverlos a configurar los valores, fortalecer más aún, mucho más los valores en la familia, el valor del amor, el valor el volver a ganarse inclusive hasta el espacio de la esposa, de invitarla a decir, oiga, hoy nos vamos a tomar un café, del tiempo de compartir con ella, de tener recuerdos del noviazgo, de mirar qué pasa con nuestros hijos, de mirar el futuro, el de soñar, seguir soñando, de seguir soñando, soñar qué es lo que queremos para nuestros hijos más adelante. Y en fin, todo ese tipo de cosas uno, ¿en qué nos vamos a enfrentar? Entonces ese es el primer impacto, digamos, de la familia. Otro segundo impacto es, bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y yo tengo
una teoría que cuando hice alta gerencia en la Universidad de los Andes, yo me di cuenta que así uno estudie maestría, doctorado, lo que sea, al militar siempre nos van a ver como militares, como soldados. Entonces, el único oficio que nos van a ofrecer a nosotros siempre va a ser en temas de seguridad, asesorar compañías de seguridad, digamos ese tipo de cosas, o temas de seguridad nacional, en el mejor de los casos, ¿cierto? Pero nos van a ver siempre como soldados. Y resulta que uno se da cuenta que muy preparada, gente con doctorados, con especializaciones empresariales, que son capaces de manejar una compañía, que son capaces de manejar el recurso humano de una compañía, que son capaces de generar proyectos, de ideas, de innovación. Pero desafortunadamente afuera no nos ven así, nos ven es como jefes o asesores en temas de seguridad y resulta que hay mucha gente capacitada con hacer muchas cosas. Hace mucho tiempo leí un artículo en Estados Unidos donde hacían un experimento con varios oficiales retirados, especialmente capitanes. Entonces los llevaron a hacer unas maestrías, unas especializaciones en temas empresariales. Y los llevaron, ¿por qué llevaron ese grupo de oficiales a estudiar eso? Aunque no eran grandes matemáticos y recobrar otra vez ese hábito del estudio no era fácil, tenían una gran cualidad que a veces no tienen digamos, el personal particular, por decirlo, el personal sí, que nosotros sí tenemos. Y es el trabajo bajo presión, ¿no? Nosotros trabajamos mucho bajo presión, bajo tensiones, damos soluciones bajo presiones, se nos vienen las ideas bajo presiones y a estas personas esa oportunidad y muchos de esos capitanes o que eran grados de capitán entraron a grandes multinacionales. Obviamente no se puede comparar los Estados Unidos con el tema nuestro, pero nosotros entramos a una vida laboral competitiva. ¿Con quién vamos a competir? Entonces pasa como yo le digo a mis hijos a veces, y yo vivo en un piso 16 y miramos a Bogotá y yo le decía, mire esa mano de selva, una mano de selva de concreto grandísimo. Y si ustedes no se preparan, se tienen que enfrentar a una jauría de leones porque el mundo es competitivo. Entonces nosotros estamos compitiendo. ¿Contra qué personas estamos compitiendo? Entonces, ese mundo laboral no es fácil. En mi caso, afortunadamente, yo creo que gracias, digamos, a la amistad y a cómo uno también se comporta en la vida militar, me ofrecieron un puesto en la presidencia de la República, el gobierno de Duque, con el comisionado de paz, organizar un observatorio espectacular, tema espectacular que se hizo un buen trabajo ahí con un equipo de jóvenes, pues entré, digamos, a ese mundo laboral como a los 6 meses de haberme retirado. Pero yo decía, bueno, y pasa esto, ¿y ahora qué? Digamos, terminó el trabajo, se cumplió con el observatorio, se montó el observatorio, pero casi 2 años ahí hasta el tema de la pandemia. Dije, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la experiencia y el conocimiento y sobre todo con la experiencia de lo que vamos a hacer? Entonces, hay algo que tengo siempre claro, que uno nunca debe dejar de prepararse, así sea empíricamente o con programas de extensión. Uno debe estar en continua preparación. Segundo, que uno debe estar ocupado. Yo pienso que uno llega a la vida es con ese propósito de seguir trabajando. Entonces uno tiene que seguir trabajando. Entonces decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, con otro coronel de mi especialidad y su señora, pues nos dedicamos a mirar qué íbamos a hacer y creamos un instituto que se llama el IGE, Instituto de Estratégicos, que solamente buscábamos cómo reunir una comunidad de personas que estaban en el mismo cuento de nosotros, que estaban en la misma posición de nosotros, que se habían retirado también se habían pensionado, digamos, de la fuerza o se habían pensionado de otras empresas. Entonces, ellos qué iban a hacer también con su vida. Entonces comenzamos a llamar a esas personas que eran en su gran mayoría todos intelectuales o retirados, a llamarlos a conformar ese instituto y pensando, digamos, en un futuro, en una universidad. Y en ese trabajo reunimos personas de España, de Suiza, Estados Unidos, Centroamérica, de Sudamérica y empezamos a trabajar también en este proyecto.
Claro, es un trabajo que hasta ahora no tiene ninguna ganancia, pero es el trabajo de la vocación, de la experiencia. Y bueno, pasó el tiempo y afortunadamente también en el mundo laboral pues me dieron la oportunidad de trabajar ahí en la Escuela Superior de Guerra con el CAEN como asesor y del CIDENAL y hoy en día como el departamento de estrategia. Pero eso son cosas temporales. Y eso es porque, digo, he sido afortunado de mantener esa vida laboral. Pero en el caso, ¿qué hubiera la pregunta? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaría haciendo yo si no hubiera conseguido trabajo? ¿O qué estaría yo haciendo si realmente no hay sueños? Es que el problema es que uno tiene que soñar. La cuestión es esa. O sea, uno nunca debe dejar de soñar. No, uno nunca debe dejar de tener visiones, o sea, de lo que uno quiere. Eso porque el mundo no se trata de dinero, la verdad, porque puede ser que muchos piensen el tema de dinero no lo es todo. El programa que tienen ustedes, un proyecto bonito, un proyecto que hace llegar a, que mueve corazones, que mueven mente y que mueven emociones de las personas que quieren revivir, que no quieren dejar que la historia pase y no cuente realmente lo que vivió muchas personas dentro de este gran conflicto que nosotros tenemos hoy y lo que pasó en el pasado. Entonces, este tipo de cosas que son bien importantes para la vida, pues hay que mantenerlas. Y por eso yo digo que los sueños siempre hay que seguir soñando. Yo creo que si Dios me da la oportunidad de tener 100 años, seguiré soñando. Uno tiene que seguir soñando toda la vida, ¿no? Total. Increíble que usted nos haga esta bonita reflexión porque mire que los retos que menciona José Armando, que él se enfrentó, pues son los retos de los veteranos, sin distingo de jerarquía en cualquier fuerza. Y son esos retos que al final yo rescato, o es lo que entiendo yo. Sí tuvo la oportunidad de tener unas ofertas laborales, temporales, pero siento más identidad o siento más como un nuevo propósito de sueño de ayudar en el instituto que logró crear con el coronel que nos menciona y su esposa, porque es lo que decía José Armando y hemos hablado con Samael, lo que verdaderamente te va a hacer feliz es donde no vas a tener dinero al principio o, o, o en una primera etapa, ¿no? Porque es donde estás poniendo toda tu energía y donde estás realmente sintiéndote a gusto haciendo algo por un sueño que es el que tú estás construyendo, por lo que yo llamaría esos sueños altruistas, esos sueños que buscan desde la bondad del corazón ayudar a alguien sin importar quién sea. Y me adhiero a lo que dice José Armando un poco, que es, no es que uno diga que el dinero no ayuda a vivir mejor. Claro que el dinero ayuda a vivir mejor. Eso o sea, no vamos a ocultar eso, pero no se le puede seguir dando ese valor de lo único importante o que es lo todo importante, porque definitivamente hay cosas que ya lo hemos hablado, hay cosas que el dinero no puede comprar y también José Armando nos lo dice, el tener esa familia que lo recibe, que lo abraza después de 34 años de servicio y que le dice, aquí estamos y vamos a salir. Ahí no hay dinero, ahí es un relacionamiento, ahí es amor y ahí es oportunidades de crecimiento y de fortalecer esos lazos. Y viene de pronto, José Armando, una pregunta y es, ¿cómo te sientes hoy en la construcción de ese instituto y cómo de pronto llegaste a materializar ese nuevo sentido de vida en el que empiezas a girar y a poner toda tu energía allí en el instituto? ¿Cómo llegas a ese proceso? Bueno, claro, quiero, quiero decirles que soñar es bueno y uno no se debe de obligar, digamos, ante las dudas de los demás o ante las críticas de las otras personas. Nadie puede minimizar, digamos, las capacidades que pueda tener otra persona para cumplir sus sueños. Así sea el sueño más pequeño, ese sueño pequeño es un sueño grande igual que un sueño grande, ¿cierto? Y el instituto fue algo así como ese sueño de decir, bueno, hay una cosa que nosotros
dentro de la especialidad manejamos, y es el conocimiento. Tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, pero ese conocimiento a veces, ¿dónde queda? Y ese conocimiento uno no se lo puede llevar uno en un baúl o cuando lo entierren a uno, llevarse ese conocimiento, ni echarle a uno todos los libros o las cosas en el baúl. Entonces uno tiene que transferir esos conocimientos en la nueva generación. Y eso es algo muy bíblico, porque cómo se conoció la Biblia a través de las generaciones, de cómo iban contando esos relatos bíblicos a través de las generaciones. Entonces, ¿cómo transmitir ese conocimiento? Entonces, con, con el coronel Edilson y su esposa, nos dimos a la tarea, bueno, vamos a diseñar inicialmente como algo que de pensamiento estratégico, pero tenemos que mirar cómo vamos a transmitir esos conocimientos. Y ese conocimiento tiene que ir acompañado no solamente de personas que hayan sido de la institución militares, no, sino también darle la oportunidad a otras personas que trabajaron y se pensionaron en docencia específicos. Entonces, inicialmente pensamos en un tanque de pensamiento, y tanques de pensamiento hay muchísimos en el país y hablan de temas políticos, económicos, sociales, pero realmente ninguno, o sea, todos replantean los problemas, pero realmente nadie plantea soluciones. Entonces empezamos a trabajar, una cuestión que llevamos como 4 años trabajando en eso. No ganamos un peso, lo único que hacemos es dar el tiempo nuestro para este trabajo y lo que les comentaba anteriormente, empezamos a llamar diferentes partes del mundo que conocíamos, que eran amigos, les presentamos la idea de lo que queríamos construir y cuál era la visión. Y empezamos a reunirnos, aquí hay hasta exministros, digamos, que nos acompañan y algunos empresarios también que nos acompañan. Y en ese trabajo dio por casualidad que eh, Edilson y la señora viajan a España y llegan a España a hacer el Camino de Santiago de Compostela y llegan allá a España y hacen ese recorrido y se encuentran con unos hispanistas, el tema del hispanismo. Entonces es un tema que para mí también es nuevo. Entonces, ¿qué era el hispanismo? Entonces pasa igual lo que hoy en día sucede, o sea, ¿cuál es la historia que nos contaron a nosotros cuando éramos jóvenes en el colegio? ¿Cuál es la historia? Pues la historia la cuentan son los que, digamos, ganaron o aquellos que tienen la posibilidad de contarla como ellos creen que se debería de contar la historia. Hay una historia que nunca nosotros nos la contaron. ¿Qué pasó en 1492 a 1810? ¿Qué pasó en esa transición? ¿Qué pasó? ¿Por qué los asentamientos en nuestro país? ¿Cómo se construyeron las nuevas ciudades? ¿Cómo se construyeron esas universidades? Pues hay un tema de ese hispanismo que nosotros a veces no reconocemos esa influencia española sobre América. Solo nos hablan es de la gran revolución que hizo Simón Bolívar y muchos patriotas y que nos independizaron de España, pero yo creo que más que independizar, cuando uno ve esa historia, es que nos dejaron un legado y ese legado pues, no se puede perder. Y ese legado tiene que ver mucho con nuestra identidad, con nuestra cultura. Y nosotros tenemos una identidad. La identidad de nosotros no se puede perder. Es una identidad que tiene que perdurar por el resto de nuestra vida y que tenemos que transmitirla. Nosotros tenemos una identidad como militares y como civiles tenemos que guardar esa identidad porque es que es una identidad que no se forja en días ni en semanas, es una identidad que se forja con el tiempo. La institución es una identidad y hacemos parte de esa identidad, así estemos retirados. Y la identidad, digamos, de nuestros antepasados, ¿de dónde viene? De España. Entonces, hay un relato de historia, de geopolítica, que a nosotros nunca nos la contaron. Entonces, vamos a revivirla, vamos a contarla con personas expertas que tienen ese conocimiento a través de la academia. Y a través de la academia queremos transmitirlo. Y eso, digamos que es el propósito y el fin último, es cómo nuestras futuras generaciones no se pierdan y pierdan ciertos valores que se han perdido a través de los años. El tema del ser humano tiene que tener esa parte, digamos, también es espiritual, esa parte, digamos, no solamente lo material, sino también lo espiritual, que hace fortalecer esos valores. Ahí viene el tema de la fe, entonces, ¿en qué creemos nosotros? Y la fe es grande en cualquier cosa que nosotros hagamos. Así seamos católicos, cristianos, no cristianos, siempre hay una fe.
y la fe es para mí siempre se consolida con la acción. Y la acción de nosotros fue ir fortaleciendo este instituto de geopolítica y estudios estratégicos. Y esa idea pues nace y seguimos hoy en día trabajando. Hicimos el lanzamiento el año pasado en Cartagena, que fue una experiencia también porque nunca habíamos montado un evento. En el ejército todos nos lo hacen. Entonces vamos a hacer un evento, entonces uno planea, dice vamos a planear el evento, entonces usted hace esto y usted hace esto. No, aquí nos tocó a nosotros mismos ser el logístico, el que cuadraba las mesas, el que llevaba los libros, que nos tocaba hacer todo a nosotros. Entonces, a ver, lo más importante, el recurso, ¿cómo vamos a obtener el recurso para que se dé el lanzamiento? ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, vamos a mirar cómo íbamos a sacar los recursos. Claro, hay ganancias, hubo unas ganancias, pero no fueron ganancias de dinero, sino fue una ganancia de un reconocimiento a que unos colombianos y especialmente militares se habían lanzado al tema de la hispanidad, que seguramente en algunos países desarrollados eso es como vetado, pero eso no, en los sueños no hay nada que pueda obligar, digamos, el cumplimiento de una meta y unos objetivos. Vea, mi general, que me gusta mucho esta parte de lo que nos ha venido a comentar, porque creo que llegamos a encontrar un punto tangencial que mi general maneja con el instituto que crearon y que nosotros tenemos dentro de la armadura, y es el aporte del voluntariado o del trabajo que no necesariamente está recibiendo o percibiendo recursos. Normalmente uno creería que todo el trabajo, el esfuerzo que debe estar, que significa, por ejemplo, llevar cada 8 días un episodio tras la armadura, que significaría en el caso del instituto que tiene mi general hacer un análisis sociopolítico, económico o militar de algún tipo de escenario geopolítico, y con tantos cambios que se viven hoy en el mundo, significaría que detrás de eso hay una retribución inmediata de un tema económico. Y no necesariamente ese es el fin de estos temas. El fin de estos temas básicamente termina siendo el gusto, termina siendo el apasionarse uno por trabajar en pro de ayudar a. Y seguimos hablando sobre las relaciones entre la comunidad de los veteranos. Es un tema clave. Pero me gusta mucho que mi general también nos habla sobre estar permanentemente capacitándose, permanentemente leyendo. Es clave que nosotros sigamos haciendo algún curso de extensión, podamos asistir, si tenemos el tiempo de pronto presencial, sería muy bueno, aunque hay veteranos y hay muchas personas que en la virtualidad se defienden también y logran captar muchísima información en el escenario virtual. Entonces es importante no dejar que esos escenarios en los que uno puede estar recibiendo nuevos conceptos, nuevas herramientas cognitivas para aportar también desde el sitio en el que uno está haciendo algún tema de voluntariado o de trabajo sin ánimos de lucro, puedan estar a la altura de este nuevo momento. Quisiera yo pasar a pedirle a mi general de pronto cuáles son los consejos que mi general le puede proporcionar en este momento después de lo que ha vivido, de la formación del observatorio, de la creación del instituto, de sus más de 30 años de servicio. ¿Cuáles son esos consejos que mi general le puede entregar a nuestros veteranos el día de hoy que están aquí sentados escuchando este nuevo episodio de Tras la Armadura, que les permitan de pronto hacer un tránsito ameno, tranquilo a la veteranía? De golpe, mi general, habrá alguno de los que todavía tiene la armadura puesta y está sentado escuchando el programa y también le puedan servir sus consejos. Quisiéramos de pronto que englobara en algunas ideas unos buenos consejos que les sirvan a los dos escenarios, tanto al que está en el proceso de retiro y llegando a la veteranía, como al que está de pronto empezando a pensar que ya va siendo el momento de colgar la armadura y de pasar a un nuevo escenario de vida. Bueno, consejos. Yo el primer consejo que les daría a todos es siempre mantener los sueños. Los sueños no tienen límites. Segundo, creo que eh, tener una vida otra espiritual plena, teniendo la fe de lo que se quiere hacer. Y la fe no es simplemente creer, sino
tomar la acción, ser activo y se consolida con la acción. Esa es la verdadera fe. Todo sueño de lo que nosotros queremos, pues requiere de sacrificio, requiere de perseverancia, de constancia. A veces nos debilitamos ante los fracasos, a veces nos debilitamos no lo podemos hacer, o a veces muchas personas eh, quedan tranquilas o tal vez no quedan tranquilas cuando se dejan decir pobrecitas, no. O sea, hay que hacer el esfuerzo, así sea por lo mínimo que la persona quiera obtener, pero con perseverancia y constancia. El otro, yo pienso que como la vida son de altibajos, ¿sí? Entonces hay que tener un espíritu de perdón, hay que perdonar, no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar, perdonarse primero a uno mismo, porque a veces uno mismo es duro con uno, pero también hay que perdonar a aquellos que de pronto creemos que fueron un tropiezo en nuestro camino, pero resulta que no fueron un tropiezo en nuestro camino. Nos ayudaron a formar nuestro carácter, nos ayudaron a formar, oiga, usted es un berraco, usted puede seguir adelante. Entonces, a esas personas también, digamos, hay que perdonar. Por eso digo, siempre hay que saber perdonar. Que simplemente, y el último, que tengan claro que somos viajeros, ¿sí? Algunas personas somos viajeros en este mundo. Con nada llegamos y con nada nos vamos. Pero como somos viajeros, tenemos que dejar algo en las nuevas generaciones. Y por eso lo del instituto, por eso lo que ustedes están haciendo, es dejar eso muy claro en las nuevas generaciones. Y lo más importante es, ¿qué le voy a dejar yo a mi familia? ¿Qué le dejo yo a mi familia? ¿Qué le puedo entregar a mi familia? Sí, el amor, pero hay que dejarle a la familia cosas en las que la familia se pueda, sus hijos, sus nietos, que puedan en un futuro trabajar, crear, innovar, salirse de ese letargo de lo que no se fue, pero lo que se puede hacer. Y en eso hay muchas historias de que no se necesita grandes recursos, no se necesita de ser el más rico del mundo para ir a una universidad. El que quiere hacerlo, lo quiere hacer. El que quiere ser bueno es bueno. El que quiere ser malo es malo. Entonces, somos pasajeros, pero hay que dejar ese legado en nuestra familia. Yo creo que eso es el principal el consejo que yo le daría a todas estas personas que están transitando la vida así. Y qué chévere que todos seamos luz, ¿no? O sea, luz como militares somos ejemplo y podemos brillar donde estemos, con nuestro ejemplo. Yo quisiera tomar un momentico para sacar en limpio de lo que acaba de decir mi general, 7 recomendaciones ya. 7 recomendaciones claves que nos acaba de dar mi general. 1, seguir soñando. 2, mantener siempre una espiritualidad que acompañe esos sueños. 3, tomar acción. Del primer paso, que ahí empieza a caminar y va encontrando cosas en el camino. 4, la perseverancia en el desarrollo de las actividades. 5, el perdón, dejar atrás lo que tenga que quedarse atrás, cerrar esos ciclos que a veces mantienen vivo ciertos dolores y ciertas situaciones, perdonarse, perdonar, seguir adelante. 6, al ser viajeros, dejar huella en el camino que vamos andando en la vida. Ese es el 6, ¿cierto? Sí. Y 7, ser luz, continuar dando ejemplo y ayudando a la demás gente. Muchas gracias, Minal. Esos están muy buenos sus consejos. Aquí los dejo en mi agendita. José Armando, ahí nos faltó de pronto recomendarle a los veteranos un libro que tú creas que le puede aportar a los veteranos o a los que se encuentran en servicio activo o a cualquier persona en general que simplemente quiera enriquecer conceptualmente su vida. Bueno, sí, he leído muchos libros y hay libros bien interesantes. Pero, digamos, un libro que me gustó mucho de los últimos que leí es de Simón Pérez, se llama Soñar sin límites. Y es la historia precisamente de cómo a pesar de las vicisitudes, de los problemas del pasado, cómo se puede crear una nación, cómo ese sueño de crear esa nación y tiene que ver con el Estado de Israel, que nace de la nada, absolutamente de la nada. Pero detrás de eso hay familias que vienen de de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y todo, y que ellos tienen que
no mirar hacia atrás, sino tienen que mirar hacia adelante para construir esa nueva nación. Y todos se trabajan en una cohesión en esa nación, fortalecen su identidad, fortalecen la familia, fortalecen la industria, la economía, y a pesar de seguir, digamos, ese camino que viene atrás y se enfrentan a otros grandes problemas, digamos, con sus vecinos, pero ellos siguen adelante. Y hoy en día Israel es una gran nación. ¿Pero por qué? Porque soñaban en esa gran nación, habían sueños, había una convicción de que se podía lograr y que esa convicción necesitaba de perseverancia, de un trabajo continuo, de que seguramente iban a encontrar países en contra de lo que ellos estaban construyendo. Y hoy en día es un ejemplo para todas las naciones. Claro, nadie igual que el ser humano, no somos moneditas de oro para quedar bien con otros, para unos buenos o para otros malos, pero siguieron adelante y hoy en día ellos siguen adelante. Entonces es un juicio, digamos, a una realidad de una comunidad grande que se convierte en una nación. Y es un juicio también para nosotros, digamos, de lo que podemos construir con nuestra familia, digamos, nación, podemos construir con nuestra familia unas nuevas familias que van avanzando. De eso se trata. Y se trata de esa fe, de la convicción de que cuando se sueña, hay que soñar sin límites. José Armando, definitivamente lo que hablamos en la introducción es, no podíamos tener un mejor invitado para este inicio de temporada. Y date cuenta una cosa, Samael y audiencia, de cómo el final de la primera temporada con el inicio de la segunda temporada encontraron un punto sin querer en el perdón, con dos visiones totalmente diferentes, con dos perspectivas totalmente diferentes, con dos caminos diferentes, pero encuentran un punto en común en el perdón. Es un anclaje, Samael, que se da en que hay que perdonarse uno mismo, lo dijo José Armando, hay que perdonarse uno mismo, porque no hay un peor juez que uno mismo dándose ahí palo todas las noches y todos los días, perdonándose, y cómo encontrar un propósito, un nuevo propósito para continuar soñando, que es exactamente el cierre de la primera temporada con el inicio de esta temporada. Yo resalto esas dos cosas, las dejo para mí, las interioriza. Ya les he contado que tengo deficiencias en el perdón, debo trabajar un poco más en perdonarme a mí mismo desde la hora en levantarme, porque yo a veces me castigo por no levantarme a la hora que yo mismo digo que me voy a levantar. O sea, yo mismo pongo la hora, yo mismo me levanto y yo mismo me juzgo. Entonces, yo a veces digo, pero tan marica, si es que usted es el que dice a qué hora va a levantar, ¿por qué se levanta, sí, por qué se levanta estresado? Entonces, debo trabajar y me quedo con eso. Y algo muy lindo que es nuevo en este episodio, que lo rescato también y ojalá sea como, no sé, me gusta porque me gusta que es un poco del hilo de tras la armadura y es, Samael, somos viajeros, no empaque tanto porque usted llegó sin nada y nos vamos a ir sin nada, o sea, deje de estar metiéndole cosas ahí a la mochila porque el día que nos vamos no se va a llevar eso. Disfrutemos un poco más lo que tenemos, disfrutemos el sacrificio, disfrutemos la familia, disfrutemos lo que tenemos alrededor, disfrutemos que está lloviendo, que hay sol, que disfrutemos todo porque como somos viajeros, eso significa que esto es, esto es, esto es así. Eso me gusta porque es el viaje. Al final entra la armadura, estamos mostrando partes del viaje de cada veterano. Citos de viaje de cada veterano estamos trayendo atrás la armadura. Esa es como una reflexión, es algo que rescato de la historia de José Armando, algo que queda para mí, que interiorizo, que guardo, porque debo ponerme esos mindset nuevos que me deja hoy José Armando Samael. A veces yo no me acuerdo, John, y mi general, no me acuerdo en algún lado escuché yo a una persona que hablaba de la visión de túnel y es esa visión en la que usted solamente está viendo allá hacia el fondo y de pronto no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el entorno ni de lo que está pasando.
puede aplicarse a muchas cosas, ¿no? Ese tema de la visión del túnel. Lo que yo traigo aquí a colación es que a veces esa velocidad en la que uno va buscando esa luz que está allá, que seguramente en la medida en que va avanzando a veces la va a encontrar mucho más a fondo, no le está permitiendo a las personas mirar hacia los lados. ¿Qué está sucediendo en el entorno? ¿Qué está sucediendo en el entorno? ¿Cómo se están desarrollando las interacciones con la familia, con los amigos? No hay un tiempo para chuparse un helado o para ir a ver una película o para simplemente ver televisión un rato o escuchar música o sentarse a leer un buen libro. Porque tengo que estar haciendo X cosa detrás de lo que tú dices, de acumular de pronto riquezas, valores y vainas así. A la medida en que hemos ido avanzando, hemos ido escuchando diferentes formas de ver el mundo y de abordar la vida después de la veteranía, perdón, después del servicio y ahora en la veteranía, creo que hay muchísimos elementos, muchísimas historias, muchas personas de las cuales podemos ir tomando algunos elementos e ir creando una propia forma de abordar este nuevo escenario, John, ¿sí? En la medida en que está esta información disponible, uno puede ir tomando tips, puede ir tomando consejos de aquí y de acá y organizándose un, un, una nueva forma de asumir estos retos que traen la veteranía. Tras la armadura es eso. Tras la armadura llegó para contar lo que tú dices, diferentes perspectivas de asumir la veteranía, diferentes lenguajes y diferentes formas de entender em, este mundo tan veloz en el que estamos viviendo en este momento. Y yo espero que así como nosotros, cada que nos sentamos con algún compañero veterano, nos enriquecemos. Estoy seguro y espero que los que están al otro lado de la pantalla o escuchando el podcast puedan recibir esas cápsulas de buena información y de historias que son realmente inspiradoras. Recuerden lo que dice mi general, hay que seguir soñando, hay que seguir buscando ese propósito y en la medida en que uno lo siga tratando de encontrar, pues irá llevando una vida un poco más tranquila. Entonces, agradecido totalmente con usted, mi general, por el espacio, por el tiempo que nos ha brindado, por los consejos que nos ha entregado el día de hoy, por sus historias y por su servicio. Gracias a ustedes por la invitación. Muchos éxitos en su proyecto después de la armadura. Sé que hay muchas historias todavía por conocer y que invito a las personas que se lancen, digamos, a contar estas historias. El proyecto es bonito porque va a quedar en grabados. Muchas gracias. José Armando, darte las gracias. Samael, darte las gracias por el tiempo que es el recurso más valioso que tenemos en este momento. A toda nuestra audiencia, decirles que la temporada 2 ya inició, como se pudieron dar cuenta con este gran invitado. Traemos para la siguiente episodio a abandonar el territorio nacional y vamos a cruzar la frontera para traer un veterano de otro país donde se van a dar cuenta que tenemos más cosas en común que cosas diferentes, aún desarrollando un servicio por dos patrias diferentes. Los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo. Recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Denle like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, que eso algún día nos va a ayudar y nos va a promocionar para hacer más contenido. A José Armando, desearle muchos éxitos en el instituto. Estoy seguro que con lo que nos contó y con la visión del proyecto no hay otro puerto al que vayan a llegar, sino al puerto del éxito y del merecimiento. A mi gran amigo Samael, gracias por estar acompañando. A la audiencia, desearles un feliz día sin importar el día que sea. Y a todos ustedes, hasta la próxima, hasta el próximo capítulo. Chao, chao, nos vemos en el live el miércoles. Dejaron atrás lo que fue la infancia fugaz.